Hola, hola, ¿cómo estamos el día de hoy? Hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio de física, donde me dice lo siguiente. Una barra ligera sin masa AD, es decir, esta barra de acá para acá, se encuentra suspendida de un cable B, de acá para acá, y sostiene un bloque de 50 libras en C. Sostiene el bloque en este punto. ¿Ok? Los extremos AD, estos extremos, acá y acá, de la barra están en contacto con paredes verticales sin fricción. Acá, es decir, que en estas son paredes, no tienen fricción. ¿Okay? ¿Qué entendemos por sin fricción? Pues bueno, se van a deslizar, no va a haber ninguna fuerza que se oponga al movimiento. ¿Okay? Determine la tensión en el cable B, la tensión en este cable, y las relaciones en A y D, es decir, las fuerzas que en algún momento puedan existir en A y en D. ¿Okay? Entonces luego me dicen acá, nota, recuerde que un apoyo sin fricción solo tiene un tipo de reacción. Ok, ahora vamos a explicarlo. Bueno, entonces en primer lugar tenemos que comenzar con nuestro diagrama de cuerpo libre, sí o sí. Ok, entonces vamos y comenzamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Ok, bueno. Entonces me dice que, bueno, las paredes no van a tener fricción. Entonces vamos a dividir, vamos a hacer dos diagramas de cuerpo libre. El primero va a ser de la siguiente forma. Basándonos en el sobre la barra AD. Ok, yo sé que acá va a tener una tensión, perdón. Acá vamos a tener una tensión. Vamos a dejarlo como tensión 1. Y acá va a haber una tensión normal. ¿Ok? Y además, acá, como acá tengo las paredes, acá la barra está en contacto. En este punto y en este punto están en contacto. ¿Pero qué sucede? Bueno, sé que están en contacto acá y acá, pero me dice que es sin fricción. Cuando es sin fricción, no hay ninguna fuerza que se oponga al movimiento. Es decir, no hay ninguna fuerza vertical que evite que se mueva la barra. Entonces, ahora, ¿qué fuerzas interactúan ahí? Bueno, es simple. Si yo tengo una barra de esta forma, yo vengo y trato de que baje esto de esta forma. Si se dan cuenta, acá, si yo cierro acá un poquito y trato de bajar esta barra, que la tapa negra representa la barra AD, si yo trato de bajar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el lapicero? Se va corriendo. Como se va corriendo, eso quiere decir que existe una fuerza que se ejerce sobre la pared. Es decir, acá yo tengo una fuerza de la siguiente forma. La barra hace una fuerza sobre la pared y la pared reacciona de esta forma. Fuerza en D y acá fuerza en A. La fuerza en A debe ser a 90 grados y la fuerza en D también debe ser a 90 grados. ¿Ok? Entonces ya definí eso. Ahora, al tener como ya definí cómo está mi diagrama de cuerpo libre, es el primer diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué el primero? Bueno, entonces ahora vamos al siguiente, segundo diagrama de cuerpo libre. El segundo diagrama de cuerpo libre nos vamos a centrar en el bloque. Entonces acá en el bloque, vamos a poner un puntito acá. Entonces acá hay una fuerza que es W. Esta fuerza tiene que ser compensada por la tensión, que es la tensión 1. Entonces esta fuerza, para que se mantenga en equilibrio, tiene que haber una tensión en el cable que lo mantenga en equilibrio. ¿Ok? Ese es el segundo diagrama de cuerpo libre. Ese es el primer diagrama de cuerpo libre sobre la barra. Y ahora podemos tener un segundo diagrama de cuerpo libre, pero en realidad no lo necesitamos. Podemos analizar pero en realidad no nos sirve para nada. Entonces lo vamos a dejar
ahí, ¿ok? Entonces ahora vamos a centrarnos en la pregunta. Me dice que necesitamos hallar las tensiones de la tensión en el cable BE, es decir, yo necesito hallar esta tensión, y además necesito hallar estas fuerzas, ¿ok? Estas fuerzas yo necesito hallarlas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hallar todo eso? Bueno, es sencillo, vamos a basarnos en la sumatoria de fuerza. Obviamente acá ya tenemos que aplicar lo que es torque, pero bueno, lo vamos a estar aplicando un poco más adelante, pero tenemos que obtener las sumatorias de fuerzas en Y, en X y la sumatoria de torques, ¿ok? Entonces vamos y comenzamos. Como yo necesito obtener la sumatoria de fuerzas, entonces vengo y anoto acá, sumatoria de fuerzas en X es igual a, este sistema debe de estar en equilibrio. Entonces acá tengo que sumar las fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas en X que interactúan acá? Bueno, la fuerza A y la fuerza D. Es decir, F de A menos F de D. Esto va a ser igual a 0. ¿Importa qué pasa si yo pongo F de D primero y luego F de A? No pasa nada. Se puede trabajar de esa forma, ¿ok? Ya tengo sumatoria de fuerza en X, es decir, que si yo tengo F de A, va a ser igual a F de D. Esto es lo que me están indicando acá. Bueno, ya sé eso. Ahora sigamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a, ¿cuáles son las fuerzas verticales? Tensión y tensión 1. Es decir, tensión menos tensión 1 es igual a 0. ¿Por qué a 0? Bueno, el sistema está en equilibrio, lo estamos analizando de esa forma, y además porque acá no tengo ninguna fuerza. Sí tengo fuerzas horizontales, más no verticales. Si hubiese fricción, entonces yo ya incluyo la fricción acá porque es una fuerza que se opone al movimiento vertical, pero en este caso no, ¿ok? Entonces eso es lo único. Entonces yo sé que tensión es igual a tensión 1, ¿ok? Entonces ahora ya sé que esta sería mi primera ecuación y mi segunda ecuación, ¿ok? Esto a partir del primer diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Ahora, a partir del segundo diagrama de cuerpo libre, pues vamos y segundo diagrama de cuerpo libre. Entonces, bueno, y analicemos. Acá en el segundo diagrama de cuerpo libre tengo tensión 1 y la fuerza. Acá, si yo vengo hago sumatoria de fuerzas en X, no me va a servir para nada porque no tengo ninguna fuerza en X. Más sí, sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a tensión 1 menos W. Y como está en equilibrio va a ser igual a 0. Bueno, ¿por qué va la tensión 1 primero y por qué luego el peso? Porque en realidad el sistema está en equilibrio. Eso quiere decir que la tensión 1 debe ser un poquito mayor al W para que se mantenga en equilibrio. Si W es mucho más grande, entonces ¿qué pasa con el sistema? Se tendría que ir moviendo hacia abajo. Entonces por eso, esa es como la analogía o la lógica que usamos para analizar cuál va primero y cuál va segundo. Si está en equilibrio, siempre la tensión es la que va primero, luego el peso. Si está en movimiento hacia abajo, W iría de primero y luego la tensión 1, como que representando, bueno, que el peso, el W es un poquito mayor, por eso se desplaza hacia abajo, ¿ok? Entonces acá yo sé que tensión 1 es igual a W, ok, pero acá me están dando el peso en el problema, donde W es igual a 50 libras. Esas 50 libras ya las trabajamos como 50 libras fuerza, ¿ok? Entonces acá anotamos, tensión 1 es igual a W, donde W es igual a 50 libras. Entonces acá ya tengo la primera tensión. Entonces ya tengo la tensión 1, donde tensión es igual a tensión 1. Entonces acá es igual a 50 libras. Entonces ahora ya tengo dos respuestas. Tengo la tensión 1 y tengo la tensión. ¿Okay? Ya tenemos las dos respuestas. Tensión 1 y tensión. Ok, entonces ya tenemos eso. Entonces ahora seguimos. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Bueno, si se dan cuenta,
ya tenemos las tensiones. Tenemos la tensión T. Esta tensión es la que nos pedían. Entonces nosotros ya en realidad ya obtuvimos, ya respondimos a la primera pregunta. Entonces la tensión en el cable B es igual a la tensión, y donde tensión es igual a 50 libras. Ok. Este parece ser un poco lógico. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna fricción acá. El peso debe ser compensado por esta tensión, y esta tensión debe ser compensado por este otro cable. Entonces es normal, es lógico. Si hubiese fuerzas acá, entonces acá la tensión sería menor. ¿Por qué? Porque se contrarresta el peso acá, en estos puntos. Pero como es sin fricción, se desliza. Entonces no, por eso se sigue manteniendo las 50 libras. Ok, entonces ahora pasemos. Bueno, es sencillo. Entonces, en realidad ahora necesitamos usar lo de la sumatoria de torque. ¿Ok? En la sumatoria de torque, yo lo que tengo que hacer va a ser lo siguiente. Entonces primero vamos a dibujar nuevamente el sistema. Vamos a dibujar acá. Vamos a dibujarlo de esta forma. Entonces acá yo sé que acá vamos a dibujar todas las fuerzas que están interactuando. Acá hacia abajo, ahí está la tensión. Acá la tensión 1. Ahí no me quedó muy recto, pero se entiende. Acá tengo la fuerza D. Y acá tengo la fuerza A. Ok, entonces ahora ya dibujé las fuerzas. Ahora, ¿qué necesito? También necesito identificar las distancias. Esta distancia, acá miren, de acá desde la esquina, desde el punto D hasta la punta A, en vertical es igual a 8 pulgadas. Ok, solo que ahí ya no lo notamos. Del punto A al punto B en horizontal es igual a 5 pulgadas. Del punto B al punto C es igual a 3 pulgadas. Del punto C al punto D es igual a 7 pulgadas. Ok, ¿por qué? Bueno, entonces recuerden, en sumatoria de torques lo que hacemos es lo siguiente. Si yo tengo un punto acá, tengo una distancia, y en esta distancia tengo una fuerza que se está aplicando, el torque va a ser igual a la distancia por la fuerza. Este es el concepto que vamos a aplicar acá. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cómo? Lo que yo debo de hacer es establecer un punto, el pivote. ¿Cuál es el pivote? Es este punto, donde se gira, donde está rotando todo el sistema. Es decir, si yo tengo acá la barra, si yo tengo acá la barra y considero esto como pivote, eso quiere decir que todo el sistema se está moviendo de esta forma. Si yo vengo y considero, bueno, el pivote va a estar en el punto D, se tiene que mover de esta forma el sistema, ¿ok? Tenemos que definir un pivote. Entonces, ¿dónde va a estar mi pivote o el punto de donde va a estar girando todo? Acá, en el punto FA. Ok, entonces ahora yo necesito multiplicar la distancia por cada una de las fuerzas. Dependiendo pues, la distancia y la fuerza donde esté ubicada la fuerza va a depender la distancia. Entonces, pero vamos a practicar. Bueno, entonces ahora lo que necesitamos hallar es la sumatoria de torque. Sumatoria de torque. Debemos declarar dos cosas. En primer lugar, que cuando son fuerzas horizontales, yo tengo que multiplicarlo por la distancia vertical. Si yo tengo fuerzas verticales, uso las distancias horizontales. Ahora lo vamos a estar aplicando. Otra cosa es que tenemos que definir para dónde es positivo y para dónde es negativo. Si la fuerza hace girar la barra en contra de las agujas de reloj, va a ser positivo. Si va si va a favor de las agujas de reloj, es
negativo. ¿Ok? Entonces acá podemos dejar el símbolo acá, que al girar acá es positivo. Y ya estamos definiendo para dónde es positivo. ¿Ok? Entonces acá esto es igual a... Bueno, vamos y comenzamos con las fuerzas horizontales. Sería F de A y F de A y F de D. Entonces F de A lo vamos a multiplicar por una distancia 0. ¿Por qué distancia 0? Porque está justo en el pivote, no hay ninguna distancia entre el pivote y la fuerza horizontal. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza FD? Bueno, entonces la fuerza de FD va hacia la izquierda. Eso quiere decir que está moviendo, obligando que la barra se mueva de esta forma, ¿ok? Si se moviera todo, entonces, pero se estaría moviendo en contra de las agujas de reloj. Entonces, eso quiere decir que el signo que llevaría es el signo más. Entonces, acá sería más FD. Ahora, ¿qué distancia usamos? Tenemos que usar la distancia vertical. ¿Cuál es la distancia desde el punto de pivote hasta la fuerza FD? Correcto, es 8. 8, ¿ok? Luego más. Bueno, ahora, lo siento, ahora necesitamos pasarnos a las fuerzas verticales, porque ya trabajamos todas las horizontales, ahora nos toca trabajar las fuerzas verticales. ¿Cuál es la siguiente fuerza vertical? Pues sería tensión. ¿Ok? Entonces, tensión, ahora analicémoslo. Tensión, ¿para dónde está jalando? Va hacia arriba. Eso quiere decir que la barra se tendría que desplazar en contra de las agujas de reloj. Entonces, acá sería con signo positivo. Más tensión por la distancia. Usamos, si es fuerza vertical, usamos la distancia horizontal. Y la distancia horizontal es de 5. ¿Ok? Ahora tensión 1, ¿qué pasa con tensión 1? Tensión 1 va hacia abajo, eso quiere decir que está jalando la barra, está obligando para que la barra se mueva a favor de las agujas de reloj. Es decir, que acá tendría que llevar signo negativo. Entonces tensión 1 por la distancia, como es fuerza vertical, sería la distancia horizontal. Entonces la distancia horizontal es 5 más 3, 8. ¿Ok? Y seguimos resolviendo. Entonces ahora esto tenemos que igualarlo a 0. Esto es igual a 0. ¿Ok? Como esto es igual a 0, entonces este se anula. Porque 0 por f de a me va a dar 0. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Entonces despejo para fd. Entonces acá sería fd por 8 es igual a... Acá tiene signo negativo, es decir, acá está restando, al despejarlo pasaría a sumar, tensión 1 por 8, acá está sumando, al pasarlo, al despejar, pasaría a restar, sería T5, ¿ok? Entonces, seguimos resolviendo, donde tensión 1 es igual a tensión, entonces todo lo dejamos en términos de ¿qué? De tensión, entonces acá sería tensión por 8 menos 5, todo esto dividido dentro de 8, acá está multiplicando, pasaría a dividir. ¿Ok? Entonces FD es igual a 3 octavos de tensión. Y como ya tenemos el valor de la tensión que es igual a 50 libras, entonces resolvemos para FD. Entonces donde FD es igual a 50 por 3 me da 150. 150 dividido entre de 8 me da 18.75 libras. Entonces esta es la fuerza que se está aplicando en este punto. Donde sé que FD es igual a FA, entonces FA va a ser igual a también a 18.75. Y estas serían mis dos respuestas. Y de esa forma concluimos. Ok, y esas serían mis respuestas. Entonces la tensión del cable BE que me estaban pidiendo, esta tensión en este cable es igual a 50 libras y la fuerza que se está aplicando en el punto A y en el punto D es igual a 18.75 libras. Ok, nos vemos en una próxima.